Desde que explotó el caso Epstein en el 2019, la opinión pública exigía transparencia y la liberación de los archivos que revelaran los detalles de lo sucedido. El 30 de enero del 2026, de una forma histórica, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos los liberó, o gran parte de ellos. 3.5 millones de páginas, 2.000 videos, 180.000 fotos y miles de nombres. Y lo que muestran estos archivos no es una narrativa ordenada, sino que es de verdad un caos. Un caos incómodo, muy doloroso, y cuando empiezas a buscar nombres, pareciera que casi cualquier persona del mundo con poder político y económico aparece en esos archivos en algún punto. Y ahora tenemos un escenario aún peor. Ya está ahí todo lo que pasó, nombres, cómplices y detalles muy fuertes, pero no está pasando absolutamente nada. Solo está creando confusión. Confusión que ha dado paso al resurgimiento de viejas teorías y al nacimiento de nuevas. Por ejemplo, se revivió esto de que este tipo de personas se comunican en códigos utilizando comida. La palabra pizza aparece miles y miles de veces. También se ha hablado de ocultismo, de rituales demoníacos, que muchas personas están empezando a buscar patrones donde antes solamente era especulación. Igual se ha hablado de que posiblemente Jeffrey Epstein sigue con vida y hasta jugando videojuegos como si nada, que tuvo hijos, qué pasó con los hijos, es lo que vamos a hablar en este video, todo el efecto dominó que se ha dado a partir de la liberación de estos nuevos archivos. Pero lo más impactante aquí no son las teorías, no son quién aparece, sino la gravedad de las situaciones que hacían. Es de verdad muy doloroso el leerlo, el pensarlo. Estamos hablando de personas reales. Esto sigue siendo una herida abierta que no podemos como sociedad pasar la página y hacer como si nada pasó. Y quédense hasta el final porque también hablaremos cómo esto ha tocado también a Latinoamérica. La avalancha de archivos. Esto me parece como si el Departamento de Justicia hubiera dicho, ¿querían los archivos? Pues bueno, ahí les van sus archivos, porque sí los liberaron, pero no tienen ni de lejos el orden que se necesitaba para documentos con tanta relevancia. Por ejemplo, en el primer lote incluyeron información de las víctimas, sus nombres completos, sus direcciones, formas de contactarlas, los cuales las ponían en una enorme situación de vulnerabilidad sobre la que ya tienen, y curiosamente de los posibles cómplices, las personas que trabajaron con Epstein, esas sí estaban censuradas. O sea que fallaron donde debían proteger y protegieron lo que debían de aclarar, lo cual llevó a que el sistema de justicia retirara un montón de documentos para corregirlos, para censurar más. Dejó una sensación de que siguen muchas preguntas pendientes. Y es imposible no pensar en que todo esto suena estrategia. Una estrategia del Departamento de Justicia donde la intención es inundar de información, donde es imposible ya distinguir entre la realidad de las suposiciones. Y esto crea una niebla donde es lo único que se habla en todos lados, los medios, los periódicos, las revistas, el internet. Pero como es tan abrumador, termina desgastándose el tema y poco a poco diluyéndose entre las nuevas noticias que pasa la irrelevancia. En poco tiempo ya nadie se va a acordar, ya les va a parecer un tema repetitivo y aunque se liberen el resto de los archivos, seguiremos donde mismo, solo comentando, reportando, pero sin consecuencias. Más que un solo individuo. Lo que ya sabíamos es que principalmente Ghislaine Maxwell, quien fue pareja sentimental de Jeffrey Epstein, también con la complicidad de otras mujeres, se encargaban de reclutar chicas para introducirlas al sistema de Epstein, que basado en documentales e información que se tenía disponible, parecería ser que operaban de esta forma, como una operación local que se fue extendiendo por medio de un sistema piramidal, porque una chica invitaba a otra y luego a otra, había chicas que invitaban hasta 60, pero ahora con lo que revelan estos archivos, parecería ser que no era tan improvisado. Era mucho más estructurado y con muchos más involucrados. En el lote inicial de archivos se liberó un video de alrededor de una hora donde el FBI interrogaba al mayordomo de Jeffrey Epstein en Palm Beach, llamado Alfredo Rodríguez, donde él admite que todo el personal que trabajaba para Epstein sabían lo que pasaba, pero que decidían mirar para otro lado. Habla de Ghislaine y de cómo ella volaba a países de Europa del Este para conseguir chicas, pero también hay cientos de correos que parecen indicar que había cómplices en esos países que le escribían a Epstein, y una vez que hacían la negociación por correo electrónico, Epstein servía como punto de contacto en los Estados Unidos para el trámite de visas de estas chicas que vendrían a los Estados Unidos.
Él era quien aparecía como patrocinador y el FBI arrojó que entre el 2004 y el 2005 hubo muchísimas solicitudes de países como Polonia, Bielorrusia, Ucrania, Rusia, China, Croacia y Eslovaquia, donde ponían el número de teléfono de Jeffrey Epstein. Y también hay correos donde hablan de la coordinación de vuelos para que viajaran estas chicas de los países mencionados hacia los Estados Unidos. Y también, por supuesto, de intercambio de dinero, como este correo del 2017, que vean las fechas. Estamos hablando de 2004, 2005 y todavía en 2017 se encontraron la evidencia de que la operación seguía como si nada. Y ahí hablan de $125,000 en total enviados a cuentas bancarias en Polonia, que sí parece una estructura que funcionaba ya como algo muy organizado. Igual países de América Latina como Brasil, que este país aparece miles de veces en los archivos, haciendo referencia a que posiblemente muchas chicas también llegaban de este país. Proliferación de teorías. Por mucho tiempo, todas esas teorías de que una élite nos manipula, nos quieren controlar, enfermar, cometen abusos, eran consideradas como tonterías, producto de la ignorancia, de la misma desinformación de las redes sociales. Pero ahora, con esta liberación de los documentos, muchos de los creyentes de esas teorías se sienten muy validados. Dicen que por mucho tiempo lo estuvieron diciendo y que ahora ya obtuvieron credibilidad. Sobre todo, lo que más ha llamado la atención son las menciones de comida, porque muchas parecerían no tener sentido o estar como fuera de contexto el hablar de comida en ciertos correos. Por ejemplo, esta Susan Hamlin le mandó a Jeffrey: enviaré muffins o magdalenas, como le decimos en México, recién hechas con Karina. Karina es la última novia que se le conoció a Jeffrey Epstein, a la que le dejó muchísimo de su fortuna. Actualmente tiene 2 filetes de carne en la isla. ¿Te gustaría que enviara nuevos? Y Karina responde: llevaré más helados. Que ya con eso muchos piensan que está hablando en clave y se refiere a algo que no es comida. Muchos usuarios en Internet dicen que Susan Hamlin es la fundadora de una agencia de adopción llamada Kids to Families, pero en realidad parece ser que la que envió este correo es esta mujer, Sue Hamlin, quien era asistente de Epstein, y se trata de una coincidencia, de una Susan Hamlin que puso una agencia de adopción y de esta mujer que trabajaba para Epstein. Este es otro, no sabemos entre quién se los mandan, pero dice: Jeffrey Epstein quiere llevarse un muffin en el avión hoy. ¿Puedes asegurarte, por favor, de que tengamos uno para llevar? Gracias. Y sí suena algo raro porque pues pudiera tomar uno de la cocina y llevárselo en el avión si tanto quisiera, o preguntar si hay muffins, pero tan específico que quiere llevárselo en el avión. Y el alimento que más se menciona en todos los documentos es la pizza, que hay muchos ejemplos, pero por mencionarles algunos, este. El título del correo es: alerta, envíale pizza a Bobby, y así con signos de exclamación como si fuera muy importante. Daphne Wallace le dice a Jeffrey: ¿te puedo llevar una rebanada de pizza para ti? Respetuosamente, Daphne. Alguien le envía a Jeffrey: quería que supieras que la tripulación realmente disfrutó de la pizza hoy. Gracias por dejarnos hacer eso. Y así muchos correos donde acuerdan verse en lugares de pizza. También le contesta el tal Bobby a Jeffrey: jajaja, no necesito pizza, pero gracias por ofrecer. Guiño, guiño. El título de este correo es: tu pizza es deliciosa, deliciosa, en mayúsculas. Muchas gracias por la pizza hoy. Muy buena. Este es de los más virales, que dice: vayamos por pizza y refresco de uva otra vez. Nadie más puede entenderlo. Y este se lo envía la novia de Jeffrey a una tal Ana, que dice: hola Ana, el señor Epstein quisiera ver el menú del restaurante de pizzas. ¿Lo puedes enviar, por favor? Y Ana responde con el link del restaurante de pizzas y por supuesto que entré, y pues es un sitio bastante raro. Aparece un chef con una pizza y el refresco de uva, como se menciona en los correos, y dice: nuevos emocionantes sabores esperan. Mamma mía, esto se ha vuelto muy picoso. Contacta a nuestro chef jefe, Samuel Hyde, para cualquier orden especial. Pero es lo único que contiene la página, no se ven sabores. Cuando le pones en shop para comprar algo o ver qué es lo que venden, no carga absolutamente nada, pero sí contiene un usuario y contraseña. Es que uno ya se puede imaginar tantas cosas con esto, que una vez que entras, pues ya el menú no son pizzas. Pero estaba revisando que hubo usuarios que pudieron entrar a cómo se veía ese sitio web en el 2015, que fue cuando se envió ese correo, y arroja esto: un verdadero sitio
sitio de pizzas con un verdadero menú de pizzas, precios, todo. Y me fijé en la dirección también y hasta la busqué en el mapa y da la dirección de un centro comercial. Entonces pudiera ser que era una pizzería que existió en el 2015 dentro de un centro comercial, porque es dentro de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que es donde está la isla de Epstein. Pero algo muy extraño también con este dominio es que sí, en el 2015 era una pizzería, pero en el 2021 es una cosa completamente diferente, una empresa de logística que te ayudan a mover cajas, cosas, enviar paquetes y hasta tiene mensajes con descripciones sospechosas como esta. Si estás buscando un servicio confiable que entregue cualquier tipo de paquete o envío, puedes confiar en nosotros. Pero el dominio sigue siendo pizzaamorestomas.com. ¿Cómo una empresa de logística tiene un dominio de pizza? Que a lo mejor esa era su pizza favorita o la encargaba mucho para sus empleados o reuniones que tenían. Pero también cabe mencionar que Virginia Giuffre, quien fue una de las víctimas más vocales en contra de Jeffrey Epstein, ella dijo que Epstein era un obsesionado por la comida sana. Epstein era estrictamente disciplinado con lo que comía, subsistiendo a base de tofu, salmón, garbanzos, jengibre y otros alimentos que consideraba saludables, e insistiendo que las chicas a su alrededor hicieran lo mismo. Entonces sí está raro que por un lado obsesionado con la comida sana, pero por otro sus correos están llenos de muffins, refrescos y pizza. Sí es algo extraño, la verdad no les voy a mentir porque hay muchos de estos correos que parecerían no cuadrar o que nos falta mucho más contexto para no hacer este tipo de suposiciones, pero honestamente yo no creo que hablaban en clave con palabras de comida para referirse a otra cosa. Y es que al leer los correos no están en clave. Hay muchísimos que son bastante explícitos, que hablan sin ningún problema de cosas que hacían y deshacían y todo. Así que no necesitaban el hablar en clave cuando ya se sentían inmunes, cuando nadie los perseguía, cuando las víctimas no las escuchaban, porque hay muchos otros correos donde lo dicen con todas sus letras. Pero hay mucha gente que sí lo cree. Un TikTok hablando de esto de pizza generó millones y millones de vistas. Las búsquedas de estas teorías se incrementaron en Google de una forma exponencial. También se habló de prácticas de satanismo y es que Baal, que es un falso dios asociado con el ocultismo y con cosas bastante oscuras, pues en los documentos aparece como el nombre de la cuenta bancaria de Jeffrey Epstein. Pero es el único contexto en el que aparece esta palabra en reportes bancarios, que al parecer es una abreviación, porque la cuenta bancaria está en un país de Europa y fue como para simplificar. Además, esos reportes no son creados por el propio Epstein, sino eran los reportes de sus estados bancarios. Y también surgieron teorías de que se realizaban rituales en el edificio condomo que Epstein construyó en su isla, que no hay como una explicación aparente de por qué ese edificio estaba ahí, pero en los documentos no habla de lo que pasaba o no dentro de ese edificio. Aunque sí pasaban cosas horribles y no quiero minimizarlo ni negarlo, pero no sobrenaturales, que eso es lo más impactante de este caso, que no necesitamos irnos a teorías de ocultismo ni de códigos de palabras, porque ya la realidad es bastante fuerte. Al menos lo que dicen los correos, no que esté comprobado legalmente, pero por lo que hay en los correos, ya supera cualquier otra teoría descabellada del demonio y cosas así. Pero sí hay una palabra que muchos le dan más credibilidad de que es comunicación en clave y es whoops, que en español significa ups, cuando algo sale mal pero respondes de forma casual, como si no importara. Y Epstein la usaba muchísimo. Más de 400 veces se puede ver en los archivos y lo más inquietante es en los contextos en los que lo usaba. En correos cuando pasaba algo trágico o iba a pasar o incluso peores, donde normalmente esperaría silencio, por lo menos respeto, él respondía con whoops, como en este correo donde hablan de eliminar a alguien por supuestamente haberles mentido. Epstein contesta whoops y la persona responde whoops, es correcto, nadie nos va a mentir y salirse con la suya. En este otro no se puede ver mucho, solo el título que dice él se lo merece y Epstein contesta whoops. Así que si esto no es una palabra en clave, al menos sí podemos ver que Epstein era completamente insensible y normalizaba lo inaceptable.
Y algo que sí es un hecho, que no son teorías, son las compras que salieron a la luz que realizaba Epstein en Amazon, donde se especifican los productos, el precio, la fecha, y por mencionarles algunas, las que creo que les puedo mencionar aquí. Por ejemplo, compró una cámara oculta por $42 en el 2018, un año antes de su arresto. Equipo de primeros auxilios, juegos de esposas, vestidos, uno por ejemplo de estilo de los 50, otro de novia por $102, otro azul, un velo de novia por poco menos de $14, una playera de la Defensa Militar de Israel, que siempre se ha especulado que él formaba parte del Mossad y de la inteligencia de ese país, y libros bastante interesantes en este contexto como este, un manual para visionarios de persuasión, también de autocontrol, de maneja tu juego interno, uniformes escolares, materiales como de manualidades o de destreza para niños, libros de cuento infantiles como para la hora de dormir, mira lejos, a prueba de agua. Y este libro es impactante porque el sistema de justicia falla al perseguir ejecutivos. Ropita de bebé, más cuentos infantiles, juguetes para bebés, libros como de psicología, el síndrome del imán, por qué amamos a las personas que nos lastiman, libros de borderline y de narcisismo, el análisis de uno mismo, y súper interesante, ordenó varias veces el libro Filthy Rich que habla sobre él. Parecería que hasta para regalar lo compró porque varias veces aparece, y vaya que estaba interesado en leer lo que se hablaba de él. Estas compras por sí mismas no prueban nada y puedan tener explicaciones perfectamente legales, pero en este contexto y con todo lo demás de lo que está rodeado este caso, generan muchísimas inquietudes. También hay otros correos que han generado otro tipo de teorías porque se hablan de temas que se volvieron muy controversiales una vez que él ya no estuvo. Por ejemplo, en uno discuten de simulación de pandemias con Bill Gates, de hecho. También en otro hablan sobre el tema trans y las diferencias entre hombres y mujeres y el uso de hormonas y hasta de viajes en el tiempo con científicos del MIT, que igual no prueban nada ni que esos experimentos se estaban llevando a cabo, pero lo que sí prueba, en mi opinión, es que Epstein estaba metido en muchos rubros, en el político, en el científico, en el empresarial, en muchas áreas de poder. Que hablando de poder, me encontré esta grabación que me parece muy interesante escucharla porque era Epstein dándole cátedra al expresidente de Israel, Edu Barak, de cómo conseguir dinero ahora que dejara de trabajar para el gobierno. Que Edu, por cierto, tiene acusaciones bastante fuertes y está muy involucrado en muchas cosas fuertes en los documentos. Parece ser la persona que Virginia Giuffre señaló en su libro como que él le hizo daño a ella, pero en esta conversación no hablan de eso, sino de negocios. Escuchen cómo Epstein le habla. This person owes me a favor. This person owes me his life. This person owes me his job. This person owes me... Yeah, okay. Epstein le está diciendo que haga una lista de todos esos que le deben favores hasta la vida, lo dijo, que esa tristemente es una de las formas en las que se mueve mucho el poder de este mundo, hacerse y cobrarse favores, que era precisamente, es una de las grandes teorías, que ya a este punto casi ni es teoría, pero bueno, de cómo funcionaba Epstein. Él otorgaba estos beneficios para sus poderosos, y no me refiero a consejos de negocios, y los grababa y todo, y luego venían muchos beneficios para él. Y es el mismo consejo que le está dando a Edu Barak. You got to work it backwards. I need you to focus on your Yeah, okay. personal balance sheet. One of the liabilities is you're 71 years old, so you can't be in a business that takes 20 years to make money. Yeah. We have to make money in the next 3 years. Este señor ya estaba bastante mayor, ahorita tiene más de 80 años, en el 2013 tenía 71, y por eso es que Jeffrey le dice, tienes que hacer dinero ya, o sea, no tienes toda la vida para hacer dinero y yo te voy a decir cómo. Y la actitud de Edu me llama la atención, cómo está como alumno, tomando notas y como si Epstein fuera el que tiene todo el poder y él no es nadie, solamente está siguiendo instrucciones. Y ahí siguen hablando de cómo Epstein ya le tiene algunas soluciones, y una es que le consiguió un puesto en la empresa Lookout, pero también le menciona a un tal Peter Thiel, que en ese momento ninguno de los dos lo conocía, solamente habían escuchado hablar de él y de la empresa que fundó Palantir, pero esa empresa hoy en 2026 está llena de teorías de la conspiración. He has a company called Palantir, P-A-L-L-E-N.
T-I-E-R. Palantir is Peter Thiel's company. Ni siquiera And la look at deletrea it. bien. Palantir, Palantir. Yes. Y las teorías que hoy rodean a Palantir es que al ser la empresa más importante de manejo de datos y que sus clientes son gobiernos o instituciones como la CIA, el FBI, pues muchos teorizan que esta empresa se encarga del control de las masas, que manipulan las elecciones, que tienen control de nuestros datos, que está detrás de proyectos secretos, etcétera, etcétera. Y ahora que salga mencionada en los archivos Epstein, pues por supuesto que aumenta estas teorías, porque de hecho ahí en el 2013 Epstein no sabía ni quién era Peter Thiel, pero por supuesto que después hay correos donde ambos están hablando. Como este del 2016, donde Epstein le dice a Peter que él representa a la familia Rothschild, que esa familia también es mencionada en muchísimas teorías, es una dinastía bancaria multimillonaria de generaciones de muchísimo dinero, y las teorías hoy dicen que ellos son los que controlan el sistema bancario, y ahora que Epstein diga que él los representa, pues por supuesto que no suena nada bien. Y ahí le propone a Peter que como él administra la fortuna de esa familia, el invertir 160 millones en proyectos de tecnología. Pero en realidad no se sabe si Epstein mentía en ese correo para inflarse frente a Peter Thiel de que representa a esa familia o si en realidad sí la representa, que eso sería bastante grave, porque sería uno de esos clientes no revelados detrás de Jeffrey Epstein. También durante mucho tiempo se tuvo la idea de que Jeffrey nunca tuvo hijos, que Ghislaine estaba obsesionada con darle un hijo pero no pudo y que hasta a Virginia Giuffre le ofrecieron el que tuviera un bebé de ellos pero ella se negó y no había más comentarios al respecto, pero en estos documentos hay ciertas conversaciones que dan a entender que posiblemente sí hubo hijos. El más revelador es este correo que le envió Sarah Ferguson, ex esposa del príncipe Andrew, y aquí lo felicita por haber tenido un bebé, que estaba muy feliz de que haya tenido un bebé varón. Y hasta dice que ya se lo contó el duque, o sea que supuestamente Andrew le contó a Sarah de que había nacido un bebé varón y ella pues lo estaba felicitando. Y además le reclama de que Epstein no le hace caso, que está desaparecido. Y es que recordemos, como les cuento en este video, que si no lo han visto deberían de verlo para entender mucho de esto, ella le pedía dinero a Jeffrey Epstein. Y además, basado en los correos, se puede ver cómo Jeffrey estaba súper involucrado en el tema del transhumanismo. Por ejemplo, en la reunión que tuvo en su isla en el 2006, donde hasta fue el científico Stephen Hawking. De acuerdo con este artículo del New York Times, un asistente reportó que Epstein quería hablar de cómo mejorar el genoma humano para crear humanos superiores. ¿Y cuál creen que era su lógica para crear mejores humanos? Pues que tuvieran su ADN. Imagínense, pequeños demonios andando por el mundo. Si uno creó tantos problemas de los que no nos podemos recuperar como sociedad, ahora el tener versiones de mini Epstein suena al apocalipsis. Según el artículo, planeaba embarazar a 20 mujeres al mismo tiempo en su rancho de Nuevo México. En este correo habla con el emprendedor de cripto Brian Bishop sobre diseñar bebés y Epstein le dice no tengo problema con invertir. Así que ponía su dinero en este tipo de proyectos y también era profundamente racista. ¿Por qué creen que todas las mujeres que buscaba eran blancas? Él consideraba que las personas de piel oscura tienen genética inferior que los hacen menos inteligentes y junto al científico Joshua Bach planeaban el mejorar el gen según ellos. Aunque no se sabe qué tanto avanzaron estas ideas de proyectos, al parecer era mucho bla 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 y no se concretó nada, pero siguen siendo los grandes misterios de este caso y su hermano Mark Epstein negó completamente que Jeffrey haya tenido hijos, dijo que si los hubiera tenido él lo sabría. Ahora, en cuanto a la teoría de que sigue vivo, la versión oficial es que se ya saben, y lo hizo solito, nadie intervino, nadie vio nada, nadie supo nada. Esta versión siempre ha tenido muchísimas inconsistencias porque las cámaras de seguridad apagadas, los guardias dormidos, movieron a su compañero de celda un día antes y por eso hay tantas dudas. Muchos no creen que actuó solo, que tal vez alguien entró a la celda y se hizo cargo de Epstein, pero también existe la teoría de que fue intercambiado, de que él salió por un lado y el cuerpo de otra persona por otro. Apenas unos días después de esta última liberación de documentos, empezó a circular esta foto en redes sociales donde se puede ver a Epstein caminando en Tel Aviv, Israel.
Se le ve más avejentado, delgado, canoso, el pelo largo, barba larga, y se corrió como la pólvora alrededor del mundo, muchos pensando que por fin se confirmaba lo que siempre sospecharon, que nunca había muerto. Pero pues pronto se descubrió que esta foto es un montaje creado con inteligencia artificial y de hecho hasta tiene la marca de agua de Gemini, la herramienta de Google para hacer este tipo de imágenes, y el propio creador de la foto dijo: de hecho, la creé con Gemini. No pensé que se volvería tan viral. Y otros también comentan que la ubicación de los semáforos no tiene sentido, como muchas cosas que hacen la AI, pero para cuando se desmintió la foto, muchos ya lo consideraban como leyenda urbana, que Epstein sigue con vida. Pero en todo caso que siguiera con vida, creo que no se parece nada al Jeffrey Epstein que conocemos. Seguramente pasaría por un montón de cirugías plásticas para tener una nueva identidad, un nuevo rostro, un nuevo nombre y pasar desapercibido. Pero hay una cosa que me parece súper interesante y es que su correo, este que aparece en los archivos, en la mayoría de archivos, este es el correo con el que Epstein se comunica: jeevacation@gmail.com. ¿No les parece muy poco profesional esa dirección de correo electrónico para un financiero que administra la fortuna de las personas más ricas del mundo? Tener la palabra vacaciones en su correo, como que nada que ver. Pero pareciera que desde ahí ya quería presentarse no solo como un financiero, sino también como la puerta de entrada a otro estilo de vida. Pues ese correo pertenece a una cuenta de la página de ajedrez chess.com que está siendo usada por alguien que está jugando ajedrez con ella. Fue abierta en el 2021, 2 años después de que Jeffrey había muerto, y hasta febrero del 2026 se sigue usando. El nombre de usuario es YAMUMSAGE. Tal vez fue hackeado ese correo y alguien lo usa para jugar ajedrez, pero me parece bastante raro que un correo tan monitoreado por el FBI, el gobierno, el Departamento de Justicia y todo esto haya sido hackeado para jugar ajedrez. No sé, no me cabe en la cabeza eso. Pero sí hay algo que viene en los archivos en cuanto al misterioso final de Jeffrey Epstein, que también deja muchísimas preguntas, porque un día después de la muerte de Jeffrey, el 10 de agosto del 2019, un usuario anónimo hizo un post en la red social 4chan donde dijo que él era guardia de la prisión en la que tenían a Jeffrey y que él había visto cómo lo sacaban en una silla de ruedas y que al mismo tiempo llegaba una van no autorizada a la prisión y él creía que ahí se lo llevaron. Que para él Jeffrey había salido perfectamente con vida y en ese momento quedó como: ay, pues quién sabe quién se inventó esta historia, no se le puede dar ningún tipo de credibilidad porque pues es anónimo y es una ocurrencia de alguien. Pero en los archivos se muestra que el fiscal federal de Nueva York, Geoffrey Berman, quien estaba persiguiendo a Epstein, quien había ordenado su detención, quien estaba trabajando en el caso, él sí le dio credibilidad a ese post y mandó investigar quién lo había hecho. Hizo una orden de citación, o sea, que le entregaran información tanto 4chan como Apple, como AT&T y hasta Citibank para encontrar a esa persona, y si lo hicieron. Se trata de un tal Roberto Grijalva que coincide con el nombre de una de las personas que estaba trabajando en esa prisión. Así que pudiera ser que el que posteó eso estaba diciendo la verdad de lo que él vio. Aunque hasta ahí se sabe, no está comprobado nada, no hay más información. Así nos quedamos. Pero sí demuestra cómo este fiscal Geoffrey quería obtener respuestas de ese final sospechoso. Y hay otro indicio de que posiblemente siga con vida y es su cuenta de FedEx. En el lanzamiento de documentos inicial, al sistema de justicia se le pasó censurar el usuario y contraseña de la cuenta de FedEx de Jeffrey, así que usuarios de internet entraron a revisarla y vieron que seguía activa, con envíos de hasta el año 2024, mucho después de 2019, que fue cuando supuestamente murió, que no prueba que siga vivo. Pudiera ser que sus ex empleados la usaban, seguía activa por deudas o muchas otras explicaciones posibles, pero lo que sí es sospechoso es cómo el sistema de justicia y el mismo FedEx reaccionaron. FedEx borró todas las facturas del panel de actividad y las autoridades eliminaron el documento de los archivos. Yo, que era de las que consideraba muy descabellado que siguiera con vida, ahora con todo esto y tantas inconsistencias, sí lo creo posible. Los demás involucrados.
También se sabía o se sospechaba que los poderosos amigos cercanos a Jeffrey Epstein y a Ghislaine Maxwell recibían estos beneficios, entre grandes comillas, para que les dieran a ellos más favores, más poder, más fortuna, pero ahora pues sí hay bastantes detalles más sobre eso. De los mayores ejemplos es el príncipe Andrés, hoy gracias a Dios ya ni siquiera es príncipe, es ex príncipe. Por ejemplo, de esta foto donde él aparece me llamó muchísimo la atención lo que hay atrás, que parecería ser una mesa con la bandera de Estados Unidos como mantel y hasta una persona con los pies encima. Que esto, desde mi opinión y mi perspectiva, usaban la bandera de Estados Unidos como una forma de burlarse, una forma de que si la bandera de los Estados Unidos simboliza la ley y la justicia, pues ellos la usaban de mantel, porque ellos se sentían superiores a la ley. Eso no aplicaba para ellos. Uno de los presuntos cómplices de Epstein que sorprendió muchísimo es Bill Gates, porque aunque sí había ciertos indicios de su cercanía, de que él había viajado en el avión y tantas cosas, pero ahora pareciera que estos correos lo involucran muchísimo más. Y su caso es sorprendente porque Bill Gates se presenta como preocupado por las causas sociales, por la humanidad, vistiendo con sus camisitas y sus suéteres, así como de una persona que no rompería un plato. Pues apareció este correo que parecería contradecir todo lo demás. Cabe aclarar que es un correo que Epstein le envió a Epstein, o sea, se envió a sí mismo, pareciera ser que no se lo envió nunca a Bill Gates, o puede ser que sí, que lo puso en el BCC, la lista oculta, o que lo guardó para enviarlo después como un borrador, o que quedara evidencia de lo que él quería contar de Bill Gates. Es del año 2013 cuando Bill decidió terminar su amistad con Epstein, pero bastante tarde, no crean que fue antes de que se supiera algo. Ya Epstein había estado en la cárcel, ya había salido, ya se sabía públicamente el tipo de persona que era, y pues a Bill imagino que ya le estaba costando mucho en su imagen pública y también en su matrimonio con Melinda Gates. Ahí Jeffrey le reclama de una forma bastante intensa el cortar la amistad con él, que entiende que es por presión de Melinda, y hasta le ofrece dinero, como comprarle una casa. O sea, Epstein a Bill Gates comprarle una casa para proteger supuestamente la reputación de Bill. Esto por supuesto que no es que hay que buen amigo Jeffrey que le va a comprar una casa a Bill Gates, sino parecería ser más con la intención de comprar su silencio, porque hasta le recuerda que Bill Gates, con lágrimas en los ojos, le pidió que borrara los correos electrónicos con él. Y también le recuerda Epstein a Bill Gates lo que más ha causado escándalo, que Bill le proporcionó antibióticos a Melinda discretamente por una enfermedad que él le había transmitido a ella. Pero el hecho de que Epstein se la haya enviado a él mismo es lo que usa Bill Gates para decir que esto es completamente falso, y ya se imaginarán negándolo absolutamente todo. Pero la reacción de su ex esposa Melinda cuando le preguntan de esto no lo confirma, pero dice que se siente muy triste, una profunda tristeza de enterarse de eso. For me, it's personally hard whenever those details come up, right? Because it brings back memories of some very, very painful times in my marriage, but I have moved on from that. Aunque no detalla ni menciona hechos, en cierta forma sí está confirmando que algo pasaba ahí, que es lo que afectaba su matrimonio. So whatever questions remain there of what I can't even begin to know all of it, those questions are for those people and for even my ex-husband. They need to answer to those things, not me. Sí, a todos nos gustaría que Bill Gates diera esas respuestas que a Melinda dice que a ella ya no le corresponden. I wonder what your dominant emotion is when you read these news articles with these details. Sad. Just unbelievable sadness. Unbelievable sadness, right? You know, I left my marriage. I had to leave my marriage. I wanted to leave my marriage. I had to leave I felt I needed to eventually leave the foundation. So it's just sad. Interesante cómo menciona la fundación y que también la tuvo que dejar, como dando a entender que también está involucrada en cosas así. Pero bueno, son las conclusiones que yo saco. Que se sepa, Bill no está siendo un investigado ni mucho menos detenido, pero sí está intentando como nadar de muertito. Se unió a la lista de los que creen que con una disculpa se arregla todo y es suficiente para seguir con su vida como si nada. Dijo que relacionarse con Jeffrey Epstein fue una gran equivocación y pidió perdón. Además, reconoció que durante su matrimonio le fue infiel a su esposa Melinda 2 veces con 2 mujeres rusas, pero aclaró que esas mujeres no tenían nada que ver con las víctimas de Epstein
Epstein y reiteró que él nunca vio ni participó en nada ilegal con Jeffrey. Y algo que también me llamó muchísimo la atención de ese correo donde Jeffrey Epstein menciona a Bill Gates es eso de que le ofrece comprar una casa, que recordemos que Les Wexner le regaló su mansión de Manhattan que vale millones y millones de dólares a Jeffrey Epstein, que ya atando cabos y pensando un poco mal parecería ser una forma en que los multimillonarios se intercambian silencios, favores y pudiera explicar también cómo Epstein obtuvo tanta fortuna. Esta forma en la que lo compensaban sus socios y él quería hacer lo mismo con Bill Gates. Y hablando de líderes de tecnología, otro que salió involucrado es Elon Musk, que al igual que Bill Gates y todos negaban cualquier tipo de relación con Jeffrey Epstein, pero se volvió súper viral este supuesto correo donde Elon le pregunta a Jeffrey que si cuándo harán una fiesta salvaje en su isla con chicas. Ese correo la verdad no se sabe bien si sea falso o si haya estado en el primer lote y fue removido porque no se encuentra hoy si lo buscan en los archivos. Pero el que sí es verdad porque todavía se puede ver ahí es este donde Jeffrey le dice a alguien que no se puede ver quién es porque está censurado, pero le pregunta que si hay algo bonito para ti o para mí porque Elon Musk va a venir a comer a la casa, por lo que tendrás tiempo. Eso es lo que dice el correo. Elon no negó el haber intercambiado correos con Epstein y pues cómo lo va a negar si su nombre aparece más de 1000 veces, pero pues sí negó que estaba enterado de lo demás y que nunca fue a la isla. Pero me llama mucho la atención cómo su hija fue a la red social de su papá, o sea X, para hablar mal de su papá. Ella puso estos tweets donde dice que en esas fechas de esos correos estaban en St. Barbs, que es una isla del Caribe también de lujo, que está relativamente cercana a la isla de Jeffrey Epstein. Pero no dice que su papá fue ni nada, solamente dice eso y que por eso a ella le parece que esos correos son reales y admite que se está enterando de todo esto junto con nosotros el público. Y usuarios en internet han notado que a partir de la liberación de estos documentos, Elon está como una especie de perfilado de imagen de preocupado por las infancias, como estos tweets ahí abrazado de niños donde dice necesitamos celebrar el tener hijos, o este otro donde dice los niños son el futuro. Una de las cosas con los niños es que puedes ver el mundo en sus ojos, todo es nuevo para ellos y que es un padre orgulloso y súper peleado con su hija, ¿no? Y luego también tuiteó que iba a pagar los gastos de abogados de las víctimas que se animaran a decir la verdad y salieran demandadas por eso, que aunque parece un gesto muy solidario de su parte, si lo vemos con calma, en realidad no es, porque no está diciendo voy a apoyar a todas las víctimas, voy a financiar fondos para exigir transparencia, voy a declarar todo lo que sé, exigir la justicia como debería ser con todos los recursos ilimitados que tiene. Esto parece más para dar la imagen de que es un héroe y que quiere ayudar. Así que yo no le compro mucho ese discurso del héroe de Twitter. Los que están intentando salir 100% librados y ahora hasta hacerse los que están del lado de los que quieren transparencia son Bill Clinton y su esposa Hillary. Fueron obligados a declarar bajo juramento ante el comité Oversight. Hillary fue primero y ella repitió una y otra vez que no interactuó con Epstein ni supo nada de lo que hacía. No hay nada en los documentos que la ligue con Epstein. Coincidieron en algunos eventos, pero solamente. Y el que sí tuvo una amistad mucho más cercana con Epstein y con Ghislaine fue su esposo Bill Clinton, pero él de igual forma negó todo, que no sabía nada, que su amistad solamente fue de negocios, pero mucha gente la verdad es que no se lo creemos. Él era parte de la colección de Epstein, por ejemplo, se encontró esta foto de él vestido de mujer, con vestido, con tacones, posando con las piernas cruzadas en la mansión de Epstein, que Epstein lo tenía como parte de su colección, y Bill Clinton fue tan lejos como hasta blanquear el envolvimiento de Donald Trump diciendo que él no tenía información de que Trump estuviera involucrado. El presidente inicialmente fue muy sospechoso, como en la primera liberación de documentos no aparecía prácticamente nada que lo incriminara, y como la presión siguió subiendo y las exigencias de las mismas personas del Congreso, pues el 6 de marzo liberaron documentos adicionales que sí involucran a Donald Trump, una acusación no corroborada de parte de una mujer, y eso inmediatamente se convirtió en una guerra política. La Casa Blanca negó las acusaciones, otros las dan por ciertas y mientras tanto las víctimas quedan en medio esperando justicia. América Latina en los archivos.
El latinoamericano más mencionado en los archivos es el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien fue presidente de 1998 al 2002 y según los reportes, sí, era amigo de Jeffrey, pero de quien más era amigo era de Ghislaine. Y hay hasta fotos de ellos juntos, por ejemplo, aquí abrazados al bajar de un avión, vistiendo con uniformes militares y correos donde Ghislaine dice que fue Pastrana el que la invitó. Igual, hay registros de vuelo que indican que Pastrana viajó en el 2003 en el jet privado de Epstein, donde también se cometían cosas terribles, desde Venezuela hasta Bahamas y luego hacia Cuba, donde supuestamente Pastrana y Epstein se reunieron con Fidel Castro por invitación del propio Fidel. Hay teorías que también sugieren que posiblemente chicas colombianas fueron llevadas a Epstein por esta amistad con Andrés Pastrana, pero de eso no parece haber evidencia, al menos en lo que se ha liberado en los archivos. Y esto también tocó a México, como el multimillonario Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, que no aparece muchas veces, pero pues sí se hizo un gran escándalo que qué tenía que ver él con Epstein. Por ejemplo, en este correo donde alguien le pregunta a Epstein, ¿conoces a Ricardo Salinas? Si no, creo que te gustará mucho conocerlo. Es muy interesante, muy bueno y aquí es donde vive. Pero no hay más evidencia que contestó Epstein. No hay un correo donde ambos estén conversando. Solo aparece este otro donde Ricardo y su esposa fueron invitados a una cena que al parecer estaba organizada por Epstein, donde también asistieron otros multimillonarios como Jeff Bezos, Paul Allen, Elon Musk, Bill Gates, entre otros. Mediante este comunicado, Salinas confirmó que sí estuvo en esa cena, pero que hasta ahí llegó su cercanía con Epstein. Y es muy interesante porque luego lo voltea hacia algo político. De Epstein habla como dos renglones, negando la amistad y negando todo, y luego todo lo demás habla de que de quien sí fue amigo y que se arrepiente profundamente es del expresidente Andrés Manuel López Obrador y bla, 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 bla. Ya se vuelve más político que parecería como de desviar el tema. Puede que no tenga nada que ver, pero no me parece correcto el combinar un tema tan serio como lo es lo de los archivos de Epstein, con algo que no es que sea frívolo, pero no tiene nada que ver y no debió haber revuelto las dos cosas. Debió haber dicho una respuesta seria y que no se tornara en propaganda política. El que sí parece estar bastante más involucrado es el empresario venezolano Francisco de Angostino, porque él fue a la isla, intercambió correos con Epstein, se vieron, le daba consejos de negocios, hasta le recomendaba que invirtiera en bonos de PDVSA, que es la petrolera del gobierno venezolano. Y así fue, porque Epstein le hizo caso, invirtió $4.5 millones en estos bonos a partir del 2012. Y de Angostino hasta lo mantenía al tanto a Epstein de la salud de Hugo Chávez. Este es uno de los mensajes más reveladores entre ellos. Francisco le dice: la pasé muy bien en Little St. James Jeffrey, que es la isla de Jeffrey, y Jane, la gacela acuática, es realmente impresionante. Qué chica tan guapa e inteligente. Disfruté mucho hablando contigo y me encantaría seguir explorando las diferentes posibilidades de ganar dinero juntos. Veo el comienzo de una divertida y duradera amistad. Que esto deja claro que Epstein no operaba desde una burbuja estadounidense, sino que sus tentáculos tocaban varios países y sistemas económicos latinoamericanos. Uruguay y Argentina también aparecen porque es mencionado múltiples veces el fallecido estilista argentino Roberto Giordano, conocido por sus desfiles de moda en Punta del Este, Uruguay, y se pueden ver en los archivos transferencias bancarias que hacía Epstein a Roberto, que no son por cifras muy altas, son alrededor de $500, pero muchísimas veces. Y eso es lo que ha causado muchísimas preguntas, porque ¿cuál es el contexto de esas transferencias? Muchas personas sospechan que se debía a que este estilista reclutaba a chicas para sus desfiles de moda que después terminaban con Epstein, ya saben. De hecho, en los 90s, Roberto enfrentó acusaciones por reclutar a chicas vulnerables para sus desfiles y aparecen correos del 2016 donde Epstein viajó de emergencia a Uruguay y no se sabe exactamente por qué. Pero seguramente no tendremos ninguna respuesta de este caso porque Giordano falleció en el 2024. Ya no está vivo para dar explicaciones. Y hasta el momento van 2 arrestos relacionados con los archivos de Epstein. Uno es del ex príncipe Andrés y otro es el ex embajador del Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, quienes están acusados de haber compartido información sensible de su puesto en el gobierno con Jeffrey Epstein, que me parece muy positivo que se investigue, que se vayan a juicio,
que se llegue a las últimas consecuencias, no solamente de ellos, sino por supuesto de todos los demás. Pero lo que me parece algo desalentador es que están acusados y detenidos no por lo que sucedió con las víctimas, sino por la información que compartieron con Epstein, que es un avance, sí, pero de lo más grave que al parecer llegaron a ser, pues de eso todavía no hay una investigación formal ni acusación formal en su contra. Y luego solamente está pasando en un país, en el Reino Unido, donde están todos los demás países, que todo este caso nos ha llevado a muchos a perder la confianza en la justicia, en que la justicia no aplica para los poderosos y que algo hicimos terriblemente mal como sociedad como para colocar el poder en unos cuantos y que esos se atrevan a hacer este tipo de cosas y que no les pase nada. Y he visto mucha indignación en las redes sociales, que la sentimos muchos. ¿Cómo es posible que ante tantas barbaridades que mencionan esos archivos no esté pasando nada? No haya huelgas colectivas, paros, detenciones, que la gente salga a las calles a exigir transparencia. El mundo sigue funcionando como siempre lo ha hecho. Pero creo que esto mismo demuestra la difícil situación de nuestra sociedad, porque todos vivimos en modo supervivencia, concentrados en nuestros propios problemas, el trabajo, las deudas, los hijos, el estrés del día a día, que creo que no nos queda energía para enfocarnos en nada más. Y eso justo es lo que le conviene al sistema. Y también creo que vivimos anestesiados entre tantas noticias negativas. Hoy es esta que causa impacto un rato, pero luego viene otra y otra y otra, que aunque se sigan recordando, dejan de traer consecuencias. Es lo que termina beneficiando a los involucrados. Como este comentario que me encontré de una persona que está harta. Dice, con toda honestidad, siento que para acabar con toda esta mierda, debemos dejar de darle nuestro dinero a los políticos. Deberíamos volver al trueque, convertirnos en granjeros y comerciar, intercambiar dentro de la comunidad. Pero como humanos creo que fue la mejor forma que pudimos encontrar el sistema tributario, de justicia, de gobierno. Pero hay muchos problemas con colocar tanto poder y recursos en unas cuantas manos que ya la gente no tenemos confianza. Pero creo que aún hay mucho que podemos hacer como ciudadanos, el escuchar a las víctimas, el apoyar a periodistas independientes, el votar con conciencia y no dejar de hablar de este caso hasta que haya consecuencias legales. Ya se abrió la caja de Pandora, ya tenemos mucha información y lo peor que puede pasar ahora es que no pase nada, que esto quede como una historia de true crime donde las víctimas son ignoradas. Y además de la monarquía británica, también hay otra monarquía que está estrechamente relacionada con Epstein y esa es la monarquía de Noruega, en especial la princesa heredera Mette-Marit, que se volvió súper amiga e incluso se sospecha que más que amiga de Jeffrey Epstein. Como una mujer que estaba viviendo una vida de ensueño, de pasar de ser una madre soltera común, se casó con el príncipe, sería la reina consorte de Noruega, tira todo por la borda por Jeffrey Epstein. Que hay todo un drama con esa familia real. ¿Cuáles son los secretos que ocultan? Es lo que abordaremos en la parte 2 de este video. Les dejo la información aquí abajo para que corran a verlo y también la serie de los otros videos de Jeffrey Epstein que he hecho para que puedan entender mejor este caso tan complicado y horrible. Muchas gracias a Odoo y a los miembros. Les dejo la información aquí abajo para que se unan si quisieran ser miembros, pero cualquier forma que ustedes puedan o quieran apoyar este canal cuenta y cuenta muchísimo. Regálenme un like y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.